Hola Leo, estoy acabando de comer. Ya regreso por aquí, ¿ya? Dale, sí, yo igual, apenas terminé. Dale, Pero me puedes poner de host. Ahí estoy. ya Buenísimo. eres. Ujú. No worry. Chao.
Entonces vamos a ir there. Entonces, primero que De todo, una, quiero encantado. darle la bienvenida a todos por estar en esta sesión y nuevamente, Deepak, muchas gracias por estar aquí. Para todos, el formato de día es un conversatorio con Deepak Chugani, que es founder y CEO de Nuevo Cargo. Como ustedes saben, Fellow también, parte del portafolio de One3 Ventures, y que desde su perspectiva, que es ojalá y para todos ustedes sea ver un poquito en el futuro, algún día van a estar desde ahí contando esa historia hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí lo único que quiero preguntarte, Deepak, es, sé que nos vas a hablar de tu historia, background y algunos consejos específicos sobre fundraising. ¿Te gustaría que las preguntas sucedan durante o después de la charla de hoy? Mira, se lo dejo un poco a ustedes. Mi intención es tratar de ayudar a todo el mundo. Entonces, si crees que ayuda a tener un bloque de contar algo de la historia y enfocarme en algo específico, encantado. Si quieren hacerlo más un open Q&A, también encantado. Un poco se lo dejo a ustedes, lo que prefieran, ¿no? O lo que han visto funcionar mejor para su cohort. Sí. Sí, creo que funciona muy bien. Tú sabes exactamente los struggles que has tenido para llegar a ciertos puntos y bueno, sabes en contexto, ¿no? Muchas de las empresas están en la etapa previa que ahorita van a tener el programa, van a meterse en una carrera de fundraising y ahorita tienen esa ansiedad de cómo hacerlo bien y algunas cositas. Entonces, ese es el contexto en el que están, que es justo, como podríamos decir, tal vez un pre-growth y en algunos momentos en definir bien el producto y prototipo y algunas cosas. Eso simplemente high level, pero creo que el formato que se hizo la anterior vez funciona muy bien. Simplemente permitamos que conforme vayan haciendo las preguntas, las personas levantan la mano y las Perfecto. vamos atendiendo como para que en realidad la conversación sea un conversation starter y que Perfecto. y que conforme vayan saliendo las dudas, nada, se los va atendiendo, digamos. Perfecto. Y quieren que me enfoque mucho pues, en el tema de fundraising, suena, ¿no? Sí, yo creo que fundraising, pero también el tema de visión, o sea, de cómo en esas primeras rondas igual estabas construyendo algo con una visión mucho más grande. Claro. Y cómo transmitir eso a lo largo del camino a Súper, fundraising. súper. Entonces, si quieren, para dar contexto, les cuento súper rápido mi historia, un poco la trayectoria, me enfoco en las rondas que hemos levantado y se los abro a preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo les parece, equipo? Bien. Buenísimo. Perfecto. Hay un pedazo de advice que lo puedes cerrar donde sea, pero que fue muy particular tuyo y que me parece súper útil compartirlo cuando dices que la perspectiva
que sacaste en este segundo approach que fue Nuevo Cargo fue una mezcla entre the typical entrepreneurial approach y el típico market research approach. Entonces creo que lo dices muy bien y vale la pena hacerle double down por qué llevas a hacer eso. Perfecto, encantado. Bueno, les cuento súper rápido. Pues mi familia es de la India, o sea, mis dos papás son hindús. Se mudaron a Ecuador hace, no sé, 35 años. Yo me crié en Guayaquil toda la vida. Fui a un colegio gringo allá, que era el Interamerican, colegio raro de gente que no, que básicamente no socializaba con el resto de la ciudad, tenía otro calendario. El sueño de mis papás era poder mandar a sus hijos a Estados Unidos a estudiar, porque ellos no pudieron. Entonces, por eso el colegio gringo, muy enfocados en ahorrar para eso, y yo me fui a la universidad en Boston en el 2010, en una universidad que se llama Bentley, muy enfocado en temas financieros. Mi primer trabajo ahí fue en banca de inversión, en M&A para Latinoamérica, en un banco llamado Bank of America, Merrill Lynch, un año en Nueva York, y de ahí cuando no me salió la visa, me mandaron con el mismo banco a México. Y en todo ese trayecto, obviamente, me picaba mucho el ojo el tema del emprendimiento y los startups. Un emprendedor ecuatoriano llamado Sebas Castro tenía un startup en ese momento llamado Leaf. Yo fui su campus ambassador por un gran total de 15 días, algo así. No hice nada, pero fue suficiente para que me llame la atención y me pique el ojo un poco el tema de las startups. Y él era una inspiración de que, digo, puedes hacer cosas grandes, era muy, muy, muy motivador. Y también había otro emprendedor llamado Karim, un libanés, que en ese momento había montado una empresa llamada Paribus, que vendió a Capital One por un monto importante, y hoy es el fundador de una empresa que se llama Ramp, que vale como 8.000 millones de dólares, que él es inversionista en Nuevo Cargo y yo tengo la fortuna de ser inversionista ahí, ¿no? Entonces, estas dos figuras, Karim y Sebas, me inspiraban bastante porque no había gente en mi círculo que creía que podías meterte en el mundo de startups cuando eras un banquero, cuando no sabías programar. Entonces me metí al mundo de startups, tomé como un año sabático después de renunciar de banca. Empecé con un emprendimiento llamado The Lobby, que era un emprendimiento de reclutamiento, ¿verdad? Era básicamente dejando que personas que están buscando trabajos en banca y consultoría puedan comprar como llamaditas de coaching de 50, $100 para que hables con alguien, no sé, en Goldman Sachs, en Merrill Lynch, y que te asesoren y vean tu hoja de vida. Y con esa idea tuve el privilegio de entrar a Y Combinator. Fui el primer ecuatoriano en entrar, no sé por qué no habían fondeado ecuatorianos. También era solo founder y no era técnico, entonces eso me ayudó bastante a armar un equipo y levantar capital, porque es muy difícil cuando no tienes experiencia técnica y cuando estás solo o sola. Estando ahí me di cuenta que mi idea en realidad era malísima y a los 6 meses cambié la idea totalmente a lo que hoy es Nuevo Cargo. Eso fue hace como 3 años. Hoy Nuevo Cargo es una empresa que tiene aproximadamente 150 integrantes. Hemos levantado como 40 millones de dólares en capital de varios inversionistas globales: Tiger, QED, Y Combinator, NFX, David Vélez de Nubank, entre varios otros. Y ha sido súper increíble aprender de ellos, aprender del proceso de levantar capital. Específicamente hablando de levantar capital, yo cuando salí a levantar capital con The Lobby, ningún inversionista quería hablar con nosotros. Ahí aprendí mucho de que, pues obviamente yo me considero una persona buena contando la historia y tratando de contar los méritos del negocio, pero en ese momento aprendí que eso no es suficiente. También tienes que tener un mercado y un modelo que llama la atención. Entonces me mataba para conseguir introducciones y ningún fondo quería hablar. Esa ronda de la primera idea de 1.2 millones la levanté con 40 ángeles, porque ningún fondo quería hablarnos, en realidad. Entonces eran chequecitos de 10, 50, 100. No sé si lo recomiendo, pero fue una buena experiencia. Y de ahí con Nuevo Cargo fue muy distinto. Fue como, this makes sense, big market, big idea, había un par de comparables y muy rápidamente, sin hacer mucho, simplemente haciendo un poquito de progreso, nos empezaron a buscar los fondos, nos fueron metiendo dinero. Primero levantamos como 1,5 millones en safes, de ahí otros 4 millones de seed funding de un buen fondo en Silicon Valley y OVP en México. El fondo en Silicon Valley se llama NFX, y de ahí la siguiente ronda fue 12 millones de QED, valorándonos en 70 millones de dólares, y la última fue de Tiger, de 20 millones, valorándonos en 180. Hemos levantado como 40 millones. En 2019 tuve un fundraise que se cayó, o sea, he tenido 1,000 aprendizajes, también he ayudado a 1,000 emprendedores a levantar sus rondas, y he aprendido muchos errores, he visto muchos errores, he visto muchas cosas bien hechas, y solo cerraría diciendo que creo que el path emprendedor es uno de, más que nada, un tema psicológico y una batalla mental.
Entonces, yo creo que mucho es cuidar la cabeza, estar siempre buscando validación externa y sanity checks, porque hay que ser un poquito loco o loca para creerte tu visión que no existe, pero si eres demasiado loca o loco y no miras la realidad, puedes gastar muchos años de tu vida en algo que no funciona. Entonces creo que hay que tener un balance sobre eso. Entonces eso, encantado de responder preguntas. No sé, Leo, si quieres que toque sobre el tema que decías de picking ideas, que pues no es una regla, no es la Biblia, es lo que nos funcionó a nosotros, pero eso es un poco la historia. Encantado de ayudarlos, y sí quiero dar el preámbulo de que yo odio a la gente del startup world que se las tiran de expertos y gurús, la verdad. O sea, tengo cosas que me han funcionado y 1000 cosas que no, así que ojalá les sirva, pero aquí nadie es un experto ni nada así, ¿no? Buenísimo. Mira, hay una historia que vale zoom in a little bit, que es justamente ponnos en contexto. O sea, estabas en YC, no estaba funcionando la cosa, no había feeling, y en algún momento cambiaste el approach. O sea, Sí, ¿qué hizo clic de algo chico a algo grande en un sí, cambio de recursos humanos a logística, y esa historia de cómo hay que tener sí, los dos espectros, digamos? sí. So, si a alguien le interesa la historia, está súper bien documentada. By the way, un fun fact: Nuevo Cargo ha hecho tantas cosas chéveres y me doy cuenta que en la mayoría de estas charlas todo el mundo quiere hablar del pivot. Entonces solo acuérdense que el momento más jodido de su vida emprendedora puede ser el más memorable, porque me doy cuenta, wow, todo el mundo le encanta hablar de esto y en realidad es como el 1% de todos los aprendizajes locos creciendo la empresa. Un fun fact ahí, ¿no? Pero bueno, si les interesa, en todos los podcasts he hablado en detalle de esto, pero para responderte, Leo, estábamos con la idea de The Lobby. La forma en la que yo escogí la idea era un poco más como un outsider de Silicon Valley, leyendo blog posts, viendo, y creo que lo que aprendí es que mucho del consejo que se da públicamente termina siendo muy idealizado y maquillado y suena súper bonito. Entonces creo que aprendí que o sea, es un gran privilegio si tienes la oportunidad de hablar con emprendedoras y emprendedores que de verdad tuvieron éxito, y te das cuenta que la forma en la que escogieron sus ideas no siempre es la que dicen en el podcast, ¿verdad? Y por eso trato de ser tan directo con el tema, porque no me gusta eso y creo que puede ser misleading para muchos emprendedores. Eh, entonces lo que diría es, si tienes la fortuna de tú haber personalmente experimentado un problema en una industria súper grande, ineficiente, o sea, chévere, pero la verdad es que mucha gente que trata de emprender en el startup world tiene 25, 26, están en Nueva York, California, el DF, tienen los mismos problemas de todos los urban millennials, como que, delivery, mi groceries, mis laundries, whatever. Entonces creo que todo el mundo termina escogiendo las mismas ideas, y si es ese consejo de YC. Si eres una persona que ya, no sé, tiene 10 años en el mundo corporativo, en una industria complicada, obviamente creo que vas a tener insights más interesantes. Pues creo que hay que tener cuidado en cómo escoges la idea. Entonces, para mí mi primera idea fue muy enfocada en personal problems, lo que decían los blog posts online. Y ya cuando entré a YC y conocí otras startups y vi las startups que estaban explotando mi batch, me di cuenta que la mayoría no eran ideas tan... Son innovadoras, todo es innovador en startups, ¿verdad? Pero no tan innovadoras, ¿verdad? Como por ejemplo todo el mundo obsesionado con Nubank. Al final, ¿qué es Nubank? Es un banco mejor. Las empresas más grandes de cada país son bancos, ¿verdad? No te tienes que creer algo loco para saber que if it works, it's going to be huge. Versus con The Lobby era como, vamos a crear un nuevo comportamiento y la gente va a gastar plata en esto, y convencerlos de por qué van a hacer esto y no ir a LinkedIn. Y es como un behavior change y educar al mercado. Y entonces yo me volví un poco demasiado risk averse, como que yo no creo que volvería a ser una idea que yo crea que sea fundamentalmente transformativa en behavior o un platform shift. Tuviera que haber mucha evidencia clara que puedo crear un negocio grande ahí, porque me traumé un poco, para ser sinceros. Pues creo que por eso muchos first-time founders se meten a ideas más innovadoras, pueden tomar el riesgo del mercado, y ya la gente más experienced toma riesgo de ejecución, ¿verdad? Como el mentor que les conté, Ramp, dijeron, I'm going to take on American Express. Y es súper ambicioso, pero cuando tienes experiencia y puedes levantar capital, American Express vale 200 billion, ¿verdad? Entonces como que claramente el negocio funciona, cómo le quito market share, cómo hago un mejor producto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nada, Leo, no sé si te respondí. Me di cuenta que la idea no estaba jalando, me di cuenta que mis peers alrededor mío tenían ideas más sencillas y yo no sabía que podía escoger ideas
tan sencillas. Yo pensé que tenías que escoger The Next Snapchat porque veía todo como un outsider y no adentro. Y decidí hacer un cambio cuando mis números y métricas no estaban jalando y dije, no quiero gastar mi tiempo, no quiero gastar mi oportunidad de que yo tenía 90% de una empresa fundada por YC, etcétera. Prefería hacer un cambio radical, ¿no? Deepak, salto Sí, yo ahí buenísimo. Sí. perdón, Leo, para jalar un poco hacia el tema de fundraising. ¿Cómo describirías tú que ha sido tu modus operandi en fundraising? O sea, ¿qué tan by the book has ido? ¿Cuánto has ido modulando tu manera de fundraise? Y ahí mi pregunta va más hacia fundraise, ¿qué tan fiel a ti mismo y cuánto tienes que put on a show y cuánto ya te portas como tú eres cuando estás fundraising? Entonces, un tema cultural y cómo ha terminado siendo un poco para ti, para Moducar, Esa pregunta puede ser una sesión de 2 horas. en resumen. A ver cómo te la respondo de manera concisa. Creo que el punchline o lo más importante, y lo que de nuevo siento que no te enseñan los blog posts y todo online, es que fundraising, o sea, intuitivamente uno que cree, uno dice, la forma de levantar plata es ir, mostrarte y hablarte de mi negocio, y si te gusta, me vas a dar dinero, ¿verdad? La realidad es que no funciona así para nada en el mundo de VC, ¿verdad? Yo creo que es mucho más sobre FOMO, si saben lo que es esa palabra, ¿verdad? Como que yo no quiero ser el bruto que se perdió del próximo Facebook, básicamente. Como que prefiero perder una vez mi dinero en algo que tenga la promesa de cambiar el mundo o hacer 100x mi fondo, a, a invertir en un negocio que se ve bueno. Y entonces, o sea, creo que lo que más me dio YC fue eso, en realidad, es aprender la psicología del inversionista, porque YC es un ambiente muy único, donde todo el cohorte está diseñado. Creo que ahorita ha cambiado, porque los cohortes son muy grandes, pero cuando yo lo hice en Winter 2018, todavía era presencial, todavía era, no sé, 100 empresas, todavía era en el mismo museo donde se hacían todos los demo days, y lo que te das cuenta que crea YC de manera muy inteligente, crean una dinámica donde hacen a los inversionistas sentirse como una comodidad, ¿verdad? O sea, tratan de crear esta dinámica de que la plata está por todos lados. Just look around you. Hay 200 inversionistas o 1000 inversionistas, pero solo hay 100 empresas curadas por YC. These are the best, filtradas. Y tratan de crear esa dinámica de que no, inversionistas, solo porque tienes la plata, tú no eres nadie. Plata hay por todos lados, ¿verdad? Lo que es raro son buenas empresas y te ayudan a entender esa mentalidad. Y es muy difícil para los emprendedores internalizar esto, especialmente si no vienes de los elite networks de Stanford y de Harvard, y verdad. Pero la realidad es que la forma de levantar capital es dándote cuenta que hay mucha más plata para startups de lo que hay buenos emprendedores y emprendedoras y lo que hay buenas ideas y buenos negocios. Y la diferencia entre un startup con los mismos números, el mismo negocio, que levanta 10 millones a 100 o 3 millones a 5 y vende toda su empresa, puede ser entender la psicología del inversionista y contar la historia bien y acostumbrarse a la dinámica de cómo fundraise. Entonces, para responderte, Carmen, yo he ido internalizando y siempre tratando de entender cuál es la mentalidad del inversionista y tratar de moldear a mi pitch a lo que a ellos más le importa y aprender que lo que a ellos más le importa no es tus profits, no es que dobles este año. Ellos quieren ser parte de los outlier companies. Entonces, ¿cómo tú muestras el momentum de que tú vas a ser un Rappi, un Airbnb, un Dropbox, ¿verdad? Y la forma en la que tú haces fundraising, desafortunadamente, tiene muchas partes que no tienen nada que ver con ser un buen empresario, una buena empresaria. Son de optics y perception y crear FOMO y que todo el mundo esté hablando de ti y que cuando un inversionista te quiere meter 5 millones le dices solo te puedo aceptar 2 porque tengo tanta demanda y vas haciendo que todo el mundo quiera invertir más y más y más. Y eso no es natural y no creo que eso te lo enseñan en ningún lado, pero es parte de lo que hace The Best Companies, porque las mejores empresas tienen demasiada demanda de capital. Entonces tienes que comportarte así, casi que from day one. Sí. Está buenísimo. Martín. La Deepak, bueno, mi pregunta es, en tu lado, como si eras solo founder y no eras tech, ¿cómo solucionaste eso ante la vista de, digamos, de investors? ¿O qué hiciste para cubrir ese hueco o gap que no tenías un sitio? Sí. Entonces yo les conté de un mentor, se llama Karim Atie, fue fundador de Ramp,
yo lo conocí, yo empecé, digamos que The Lobby, cuando él había vendido su empresa y estaba en transición en Capital One, y él tenía unos ingenieros en Marruecos. Me dijo, mira, el problema, nadie quiere outsource engineers, y la verdad yo no lo recomiendo, pero me dijo, tengo unos engineers que son buenos y sí son, como que de verdad trabajan. El problema con los dev shops es tercerizas engineering, la gente no le importa, no tienen el startup mindset. Karim me dijo, esta gente es muy unique, como que le encanta, se va a meter, pues empieza trabajando con ellos, construye algo y muéstrale eso a Y Combinator, a inversionistas. Y empecé así, y de ahí cuando entré a YC, levantamos plata. Igual no pude, me costó contratar un CTO para The Lobby, aunque sí había interés ya teniendo Y Combinator, un poquito de dinero y tracción, obviamente, del negocio. Eh, pero ya después, cuando cambié la idea y la idea era más grande y más clara, pude reclutar a mi co-founder Sam, que sí es técnico. Pero ese hueco, para responderte, fue con unos engineers que conseguí, y la verdad, ese es el problema más difícil de solucionar para non-technical founders. No darse cuenta que no puedes outsource, no deberías trabajar con gente de dev shops, que casi siempre hace que todo vaya más lento, no tienen commitment. Tú eres un cliente para ellos. Pueden estar trabajando con 4 clientes igual que tú, y es muy distinto a una persona que está all in en tu idea, en tu visión y tu misión, ¿verdad? Ya, gracias. Buenísimo. Ahí, Fer. Deepak, me gustaría zero in una de las cosas que dijiste sobre las mejores empresas. Entonces, una cosa es poder crear este FOMO. Obviamente necesitas tener algo detrás de eso, no puede ser pura historia. Sí, claro. Y levantar buen capital, pero la otra cosa es que ese capital vaya acompañado de verdadero growth y verdaderas métricas, porque si no, no llegas a la próxima. Correcto. There's only so many financing rounds that you can pull that off, digamos, si no tienes ese growth. ¿Cómo has manejado tú? Obviamente le pegaste una idea gigantesca, un problema gigantesco, pero ¿cómo has logrado, digamos, o qué growing pains has encontrado el rato de tener que escalar? Creo que dijiste 180 colaboradores en menos de 2-3 años, entonces Sí. that's a challenge in itself, ¿no? Sí, 150, pero igual es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, o sea, dos cosas solo para reaccionar a lo que dices. Yo creo que definitivamente es imposible tener éxito en un... O sea, todo el mundo, cada persona que ustedes conozcan inteligente con algo de conexiones, puede levantar un seed round, ¿verdad? Entonces, yo no estoy hablando de eso. Seed round de storytelling, un poquito de momentum. Ya levantar rondas de 7, 8, 10, 15, 20 millones de dólares a valorizaciones altas es casi imposible con storytelling. Pero lo que sí es verdad es que hay negocios que yo conozco, mentoreo, y que con sus números yo sé que yo podré levantar plata a 4 veces la valoración, porque el storytelling ability no está, y lo ven como un gasto de tiempo, como que prefiero ir a vender 3 clientes más, que en realidad es un buen instinto, ¿verdad? O sea, si tienes que err on the side of, no sé, fundraising y operating, es mucho mejor estar del lado de operación, pero tienes que saber contar la historia, porque si no estás dejando plata y valor sobre la mesa para todos tus shareholders, ¿verdad? Entonces quiero dejar eso claro. Creo que yo ya pasé la etapa de pensar quién puede levantar un seed round, porque siento que cualquier persona competente puede hacer eso, pero no te sirve de nada levantarlo para estar como estuve yo al año diciendo esta idea no funciona. O sea, no vas a ir a levantar plata smoke and mirrors. Tiene que ser una idea que hace sentido. Pero sí está claro que las personas que saben crear un higher quality cap table de inversionistas y saben levantar dinero, consiguen mejores valorizaciones, consiguen mejor talento, porque mejores inversionistas traen mejor talento, traen más validación. Entonces, esas cosas sí ayudan, ¿verdad? Eso fue una. Tu otra pregunta, Fer, ¿cuál fue? Perdón, se me fue. La de escalar, ¿verdad? Growing pains. Sí. No, miles. Demasiados. Por eso digo que es interesante que todo el mundo siempre quiera hablar del pivot, pero la verdad, los aprendizajes nuevo cargo son infinitos, ¿verdad? O sea, una cosa que les diría es muchos negocios en LATAM no son pure software, la mayoría, ojalá algunos de ustedes sean, pero la mayoría desde Kavak o Rappi, o sea, estos negocios son offline, online, y eso crea muchas complejidades en cómo operas, en cómo construyes producto, y creo que muchos de los aprendizajes han sido por ahí, ¿verdad? Cómo balancear el crecimiento que quieren los inversionistas con invertir en operaciones más eficientes, en más producto, porque pues en nuestro negocio, entre más le inviertas a producto, menos gente tienes que contratar, ¿verdad? Pero tienes que contratar para crecer. Entonces, encontrar el balance entre eso. Por ejemplo, ahora ya tenemos 2 productos y vamos a lanzar 2 más. ¿Cuándo tomar la decisión de lanzar esos productos?
Otra es por qué nos hemos quedado tan enfocados en US México y no expandido a 7 países en LATAM, porque queremos ser más operationally excellent, tener una mejor propuesta de valor, el mercado es suficientemente grande. Entonces, hay una serie de decisiones sobre cómo gastas el dinero, cuánta plata quemar, cuánta gente contratar, cómo balancear operational excellence con growth, con fundraising, con margins. O sea, hay un sinfín de lecciones que sigo aprendiendo todos los días, ¿verdad? Ileana. Hola, sí, tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo pudiste conectarte con VCs con quienes no tuviste un warm intro? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuánta plata levantaste antes de, before you hired? Sí, de nuevo, yo tengo una visión, yo tengo un modus operandi medio extremo de fundraising que no tiene mucha gente, así que no me tienen que hacer caso. Yo he tenido, no sé, cientos de reuniones con inversionistas. Creo que nunca yo he pedido una reunión. O sea, no sé, me di cuenta que muchos de estos investors, su trabajo es molestarte y quitar tiempo y pedirte métricas de tu negocio. Entonces, si tú puedes volverte una empresa donde los inversionistas te están buscando y están hablando de ti, no tienes que buscar warm intros. Y de hecho, estuvimos en un mercado, creo que está cambiando ahorita, pero los últimos 2 años, donde había tanto capital y tanto FOMO, que si tú estabas proactivamente buscando inversión, no conseguías el mejor outcome que si eras más como percibido como una empresa que todo el mundo quería invertir. Entonces yo como inversionista debo estar hablando con nuevo cargo, ¿verdad? Entonces yo no soy tan creyente en los cold emails a VCs. Creo que it could work in the pre-seed seed, pero sí creo que over time lo que termina pasando es tus inversionistas proactivamente te conectan con VCs, siempre y cuando hayas creado, digamos que esta reputación de que es una gran empresa, tiene un gran equipo, tiene buenos inversionistas, entonces todo el mundo naturalmente quiere hablar contigo para aprender del sector, para ver qué estás haciendo y para construir una relación, porque ya van 2 rondas donde salimos del mercado 2 semanas, acabó la ronda 1 en la de Tiger, fue preemptive, entonces ya los inversionistas dicen, de nuevo es lo que les decía de volverte una empresa, digamos que en la cabeza del inversionista yo tengo que tenerle mi radar, no es que ellos me están tratando no están tratando ellos de estar en mi radar, ¿verdad? Porque I can't miss out on the next big thing. Yo no he hecho mucho cold email, es mucho warm intro, donde yo literal tengo mucho cuidado de quién me hace la introducción, que me la ofrezca una persona, un founder que ellos respetan, porque si te hace la introducción a alguien que el VC no respeta, la pueden patear porque hacen, no sé, 10 al día, pero si es alguien que ellos respetan mucho, eso ayuda bastante, como les conté de Karim, ¿verdad? Karim vendió su empresa Capital One y la persona que lideró el M&A hoy está en mi board, porque Karim le dijo, Deepak is one of the most relentless founders, bla, 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 y eso le ayudó a ella y le emocionó, y eso es priceless, y nadie habla de eso, del back channeling, de cómo crear esa reputación, eso es súper importante, ¿no? Y tu segunda pregunta, o sea, yo nunca lo pensé tanto como cuánto levantar antes de contratar, siempre lo pensé más con el YC mindset de this is the big vision, y ahora vamos a empezar con metas súper mesuradas que representan progreso en el negocio. En nuestro caso fue, hay que empezar a mover carga y aprender de este proceso y construir software. Entonces, el primer mes que movimos carga, agosto de 2019, por fin pudimos conseguir 3 cargas, y 2 meses antes no podíamos, ya que conseguimos las 3 cargas, el siguiente mes la meterá 5 y 6, y de ahí todo lo que terminas haciendo y quien contratas en nuestro caso fue cómo consigo las personas que me van a ayudar a seguir creciendo el próximo mes o en 3 meses, y ya que crecemos, ahora piensas más en 6 a 12 meses, ¿no? Y así vas contratando, y siempre tratar de que tu burn rate nunca sea tan alto, o sea, que siempre te quede, no sé, suficiente dinero para poder operar y crecer sin tener que salir a levantar plata, porque si sales a levantar plata con poco runway, o sea, te comen vivo los inversionistas, ¿no? Gracias. Buenísimo, ahí Andrea. Hola, Deepak. Mi pregunta son, tú dijiste que storytelling es súper bien importante. ¿Qué te ayudó con eso y formar tu historia? Y también tú dijiste que tienes que mostrar que era un outlier. ¿Qué hiciste tú en tu historia para mostrar eso, especialmente en el pre-seed stage? Mira, mucho de esto creo que viene de ingerir mucha data. O sea, háganse amigos, amigas de otros emprendedores que están teniendo éxito, que están dando plata. Hay muchísimo contenido online. Les recomiendo, este curso me cambió la vida.
te acabo de poner el link ahí, una clase de YC en el 2014, tiene una sobre how to raise money y así hay. O sea, advice de cómo levantar dinero hay infinito, o sea, online, ¿verdad? Pero filtrarlo, leer de gente que sabe lo que está haciendo y te vas dando cuenta what the best companies tend to do, ¿verdad? Las mejores empresas crecen muy rápido, las mejores empresas atacan buenos mercados, las mejores empresas atraen muy buen talento y las mejores empresas tienen mucha demanda de inversionistas. Entonces, mucho de lo que hicimos nosotros fue empezar y tratar de crecer rápido bueno, keep investors updated. O sea, yo no le pido reuniones a los VCs, pero sí tengo una lista de VCs que cuando tengo un monthly update o algo así, se los mando como just keeping you up to date. Y de nuevo, si ellos se emocionan, te van a pedir una reunión ellos, ¿verdad? Y porque van a empezar a ver en los updates señales de que tú eres una gran empresa, estás creciendo rápido, contratas gente increíble, tienes penetración de mercado, recibes inversión de buenos ángeles que ellos confían, etc. Y de nuevo, if you keep growing and compounding, te das cuenta que eso es lo que las mejores empresas hacen, pero por eso es tan importante escoger también una buena idea, porque no todas las ideas pueden soportar crecimiento de 20-30% al mes por años, ¿verdad? Solo las mejores y las que crecen más rápido y las que hay mucha demanda del mercado, ¿no? Gracias. Chévere. Ahí, Luis. ¿Qué tal, Deepak? ¿Cómo vas? Una consulta. ¿Qué creerías que sería lo importante transmitir al momento de hacer un pitch si es que una empresa tal vez no tiene el supercrecimiento acelerado que es natural de las startups? Y esto lo digo porque tal vez ya es un poco de old story esto del COVID y todo lo demás, pero en nuestro caso, por ejemplo, que estamos más en la industria de comida, especialmente para oficinas, algunas empresas siempre nos dicen, oye, todavía no regreso a la oficina y todo lo demás, y eso como que si sigue así puede afectar a lo que es crecimiento, ¿no? Sí, bueno, te respondo la primera parte de qué me enfoco yo en el pitch. O sea, te tienes que enfocar en las... YC lo llama el vertebrae de tu pitch. Le hace esto a todos los founders en su demo day. Dice como cuáles son las 3 o 4 cosas que el inversionista tiene que creer y si se las cree va a querer invertir porque es un no-brainer, ¿verdad? O sea, en el caso de Nuevo Cargos como mercado enorme donde mercado enorme, número 1. Número 2, súper fragmentado. O sea, las empresas que valen 10, 20, 50 billion tienen 3% market share y se fundaron hace 200 años. 3, yo soy el founder ideal para esto, de que soy US Latam, mi familia tuvo una empresa chiquita de logística y como buen founder market fit sé armar los equipos. Y no sé, 4, que hay una visión de agregar otros productos y servicios y expandir regionalmente. Y es como que si solo mi primer mercado es tan grande y voy a expandir, como que el inversionista dice, ok, esto es grande y me gusta y tiene características de un buen VC back pitch. Y yo siempre trato early en el pitch de decir, mira, estas son las 3 o 4 razones por las cuales probablemente invertirías y de ahí escuchar sus reacciones, si se la creen, si hacen sentido. Y ya cuando hagas suficiente te das cuenta que maybe people believe it y de ahí todo pasa a ser, do they believe in you? Do they like your traction? Si la atracción muestra evidencia de la historia, porque al final si eres un startup bueno, tiene que traducirse en crecimiento o pool de mercado, ¿verdad? Entonces tienes que saber que eso es una realidad. No puedes storytell y crecer 5% al mes en tu primer año. O sea, nosotros crecimos 70% al mes por los primeros 6 meses, ¿verdad? Y con eso levantamos el seed round. Y that's what investors are looking for. Es algo que crezca rápido porque dicen, si invierto ahora y sigue doblando cada 2 o 3 meses, se va a compound y voy a tener una gran inversión. Al final, en eso están pensando. Y creo que lo de la pandemia es un ejemplo, pero son todo lo mismo. Parte de tu trabajo como CEO o como la persona que hace el fundraising es poder explicar por qué tu negocio está en un inflection point, por qué es un buen momento para invertir, por qué lo que tú estás haciendo va a ser una idea grande, ¿verdad? Entonces, de pronto, no sé, COVID te afectó de alguna manera, pero se tiene que ver un bounce back, o se tiene que ver qué hiciste al respecto, o se tiene que ver por qué eres una buena inversión y cuando inviertas, ¿no? Igual vas a ir multiplicando, ¿verdad? Si no, es muy difícil para un VC invertir. Si como empresa chiquita no creces, muy difícil que ellos vean cómo van a seguir creciendo a una escala más grande y retornar su fondo y volverte ese 100x o 1000x que ellos necesitan, ¿no? Claro. Dale, gracias. Buenísimo. Ahí, Estefanía. Sí. Hola, Deepak. Hola. En estos updates que pasas a los fondos, ¿los comenzaste a hacer luego de que comenzaste con la atracción? ¿Qué se puede hacer antes de tener esta atracción? Porque evidentemente es más complicado en esta Mira, etapa. todo el mundo tiene filosofías al respecto. Yo personalmente creo que es una gran práctica
tener monthly updates y mandárselos a ver, yo tendría un monthly update para mis inversionistas o para mi equipo para empezar, porque acuérdate que mucho de esto se trata de ejecutar con velocidad y generar momentum, ¿verdad? Por ejemplo, les hablé del fundador de Ramp. Creo que ellos han levantado más de $1.000 millones en 3 años y nunca han hecho un deck. Lo único que han hecho es mandar updates que emocionan demasiado a la gente, ¿no? Una locura. Y es porque no tengo que picharte, te llega un update donde todo se ve up and to the right y contratas a gente crack y es un mercado enorme. Y mira lo que construí con mi producto y inspira mucha emoción y se lo puedes mandar a personas cracks que quieres contratar. Para darte un ejemplo, cuando yo quiero contratar a un CTO, yo no conocía a nadie y como yo soy tan obsesivo, creé un update mensual y copiaba a posibles CTOs para que de una manera sencilla tenía 15 potenciales CTOs mostrándoles, mira, getting shit done, moving forward, logrando esto, logrando esto, logrando esto. Y eso, así ellos no se unan, le dicen la gente habla, ¿verdad? Porque you're one of the few that's getting shit done en vez de la gente que habla. Hay mucha gente que habla, pero no hace. Demasiada gente que le encanta hablar, un día voy a hacer, pero no hacen, no demuestran la parte difícil y jodida de operar y crecer y contratar y vender, ¿verdad? Entonces, yo creo que si te ganas la reputación de que you're getting things done, dices que vas a hacer tal cosa y la haces, ¿por qué no quisieras informar a la gente? Pues yo tuviera un monthly update casi que desde el primer momento, porque creé la higiene. Te voy a poner un ejemplo. Un amigo mío acaba de empezar a emprender y no tiene atracción. Empezó a mandar el monthly update y como no tenía ningún cliente para el segundo monthly update, estaba freaking out. Tengo que mostrar algo. Y consiguió 3 clientes el último día del mes, ¿verdad? Son el tipo de presiones que te genera que son saludables, en mi opinión, porque tienes que moverte rápido, ¿verdad? Ok, listo. No, gracias. Ahí, Augusto. Y Deepak, un gusto. De hecho, nos conocimos hace un par de años. Y sí, te iba a decir, ¿cuándo nos conocimos? ¿Te me has conocido? Sí, en 2015, 2016, que justo estabas en Bamol, y yo entré a Bamol. Y me acuerdo. me estabas diciendo que te quieres quedar 2 años más, un año más, y después quieres hacer tu emprendedurismo. Entonces todo lo que hiciste como que me fue posicionando un poco. Ya, mi pregunta va un poquito más, y también va como pues, construyendo arriba de lo que dijo Estefanía, por ejemplo, los monthly updates por ejemplo, de mostrar tracción, y ahí hablabas un poco que pues, muchas de las operaciones en un principio es como online, offline, ¿verdad? Y que empezaste a decir de que hay que empezar a mover cargas para pues, entender un poco más las complejidades. Entonces hay más como en la parte operativa de eso, los OKRs, en un principio, ¿verdad? ¿Cómo lo fragmentabas, ¿verdad? Para poder decir, oye, pues si hago es el que me va a llevar a esta etapa, que es lo que creo que la atracción es esta que ocupo, ¿verdad? Mira, eso es una discusión más fundamental. Creo que por eso también es valioso tratar de simplificar mucho tu negocio, ¿verdad? Al final del día tiene que haber una métrica o 2 que son las más importantes y esa métrica crecerla. No sé, YC dice early days 10% cada semana. Es lo más valioso. Tú tienes que ser intelectualmente honesto. Te voy a poner un ejemplo. Una métrica vanidosa que no me sirve de nada es cuánta gente visita mi website. Eso no es para mi negocio. Y yo argumentaré que para la mayoría no, ¿verdad? Hasta para un negocio netamente online, eso no es un buen indicador de la salud y el crecimiento de tu negocio. Pero en el caso de Nuevo Cargo Marketplace es transaccionabilidad, ¿verdad? Y mostrar que estás creciendo y que tu propuesta de valor está resonating. Entonces empezar moviendo carga y el gross revenue que eso nos daba era una buena forma de crecer. Y lo bonito de eso es que escoger eso lo pensamos mucho de que, ok, ¿por qué es una buena métrica? Porque demuestra que sabemos vender, aprendemos a operar el negocio, vemos mucho los procesos que hay que empezar a digitalizar y automatizar y nos da la atracción para levantar capital. Y es como un número muy bueno que podemos optimizar, que nos obliga a crecer el negocio. Y sigue siendo la métrica clave hoy en día. Obviamente hay más métricas porque el negocio es más complejo y estamos optimizando por muchas cosas, no solo growth del top line, pero para empezar puede ser algo así de sencillo, ¿verdad? Y si tu producto no es tan fácil de arrancar, como, no sé, mover carga, y vaya, no fue fácil, fue difícil que nos confíen, pero no tuve que pasar un año construyendo un payments method o un API integration o algo así. Pero entonces el talento de los emprendedores early stage es escoger una métrica o saber
cuál es el producto más sencillo que tengo que construir para lanzar y de ahí simplemente empezar a crecer una métrica cada mes. Yo estoy en demasiados updates de las startups que he invertido y siempre es lo mismo. Hay un gráfico que está subiendo así. Todas las buenas, ¿verdad? Que creo que todas son buenas, a las que le metí creo que son buenas, y siempre es lo mismo. O sea, solo hay un startup que no ha monetizado y no sé cómo han hecho, pero les toca. O es monetizar, o usuarios, tiene que haber una métrica que cojas y empezar a crecerla. Y si no puedes y tienes que durar 6 meses, 9 meses construyendo algo, es un poco estresante, pero si tienes ese tipo de negocio, that's what it is, y tienes que acelerar y tratar de moverte lo más rápido posible para lanzar. Y idealmente que no te tome más de 6 semanas un MVP o algo súper sencillo, porque si no, no aprendes y no muestras momentum y te vuelves en este limbo zombie startup que hace 1 año y medio dije que iba a lanzar y no tengo nada, y eso no te ayuda a levantar capital, no te ayuda a reclutar a la mejor gente y no te ayuda mentalmente con el proceso de emprender, que quieres tener esa evidencia que lo que estás haciendo está funcionando para que puedas dormir un poquito más tranquila o tranquilo, ¿verdad? Chévere. Ahí nos estabas mencionando un poco de manejar el FOMO y la psicología del inversionista. Sobre todo, no sé, pues hace un tiempo eso estaba muy, muy caliente. En algunas conversaciones que hemos ido teniendo, se ha hablado mucho acerca de el mercado en bajada, de un poquito tener mayor burn, mejorar tus métricas para aguantar un tiempo de tal vez no tanta facilidad. Yo personalmente creo que sigue habiendo un gap, o sea que todavía en los founders latinos o las empresas de aquí todavía están undervalued, entonces tal vez no van a verse tan afectadas, pero ¿qué de todo esto crees que deberían factorizar los founders que están en el portafolio para prepararse, ¿no? Para lo que se Sí, o viene en sea, algún momento? la etapa de la mayoría de todos aquí es seed o no es seed de Leo. Pre-seed. Pre-seed. Yo no me enfocaría, o sea, siento que es noise. A mí sí me importa, porque ya estamos, la próxima ronda que levantamos un nuevo cargo tiene que ser 300, 400 millones de valuations y ahí ya entras al growth stage y eso sí está empezando a verse muy afectado. Pre-seed, o sea, nunca ha habido más plata que ahora. Es Perfecto. ridículo. O sea, Sí, entonces, sí, worst quiero case, rescatar eso. levantas a 12 o 10 en vez de 15 o 20, pero who cares? O sea, you get the money, consigues la plata para construir tu sueño y armar tu equipo. Y creo que como no va a haber tanto froth en el sistema, es mejor para ustedes, porque mucha gente que emprendió solo porque sonaba cool y no porque de verdad quieren, crea menos competencia para atraer talento, para funding, etcétera, ¿verdad? Sí, creo que está muy bueno porque justamente hay muchas personas que han entrado a la charla diciendo, uy, tal vez no es el mejor momento, pero claro, pero down the road, ahorita en el momento que están, no debería ser un problema y simplemente enfocarse en esas cosas como seguir manejando el FOMO y todas estas cosas que es ejecución, ¿no? Ser muy buenos ejecutando. Exacto. Estefanía. Sí, gracias. Justo que tocabas ese tema de levantamiento, ¿no? En el tema de la valoración, tal vez algunos aprendizajes que tengas como para poder siempre apuntar por más. Lo mejor, o sea, casi todos los consejos que les di es traten de desarrollar un network de muchos emprendedores y emprendedoras que les den data points, ¿verdad? Creo que pasa mucho en LATAM que no tenemos amigos o amigas o colegas que levantan, entonces sales a levantar un seed y crees que 1 millón a un valuation de 3 está bien, cuando en realidad el promedio hoy para LATAM startups es 1 millón a 6 o 7 o 8, ¿verdad? Que te diluye menos, hace que tu equity valga más, cosas así, ¿verdad? Y creo que al final todo se trata de tener un entendimiento del mercado, porque el trabajo del inversionista es invertir al precio más bajo posible, igual teniendo una buena relación contigo y que la empresa multiplique. Entonces es tu trabajo encontrar un rango que te parezca fair, pero no tan alto, que sientas que te estás creando problemas para que tu próxima ronda sea muy difícil levantar. Que mucha gente no piensa en eso y hoy mucha gente está sufriéndola. Levantaron a precios muy altos que les iba a tomar años tenemos que justificar y ahora el mercado se cayó, los múltiplos cayeron, pero bueno, en su etapa pre-seed, estamos hablando de levantar a 6 o a 10, it doesn't matter, o sea, no hace diferencia. Okay. Buenísimo. Ahí, bueno, harto mencionas y lo menciona cualquier persona que ha pasado por YC, ¿no? Todos esos aprendizajes increíbles que te han cambiado de 0 a 1 de alguna manera. Nos has compartido varios, como esos recursos de Startup Class de Samuel Altman, que también lo vi, está brutal.
¿hay algo más? O sea, ¿hay algún consejo que creas que sea súper apropiado, que pueda, no sé, pues change some specific mindsets o actions que creas que sea útil para la etapa pre-seed? Sí, buena pregunta. Yo creo que la gente no habla suficiente de lo importante que es la cultura y la contratación. O sea, en realidad las primeras 5, 10, 15 personas que contrates, they set the bar, ¿verdad? Si contratas a una persona que se ve bien, que es técnico y se va a ver bien en un deck, pero no confías en la persona, no tiene el gravitas de contratarla, es una persona que constantemente se está tratando de mejorar y ser mejor y aprender de los mejores, esa mediocridad va a ripple down en la gente que contraten, en la cultura que creen, en la calidad de tu producto. Entonces yo creo que ser muy, muy picky, si yo fuera a empezar otra vez sería extremo. O sea, bueno, no podía en ese momento, no tenía el pedigree de reclutar ese tipo de personas que hoy reclutamos en nuevo cargo, pero creo que si puedes mantener la barra supremamente alta, eso te ayuda muchísimo y no es fácil, ¿verdad? Porque la mejor gente también tiene muchas opciones, pero una magia es si puedes lograr atraer a la mejor gente. Eh, y creo que lo segundo es simplemente acordarse que tanto de esto es un juego psicológico y mental y no solo... o sea, todo el mundo va a parecer que they're crushing it y levantando plata y TechCrunch y demás, pero todo lo feo es lo que no sale en las noticias. Desde nuevo, les insisto, deberían tener más colegas que estén en una etapa parecida a ustedes o 2 etapas más adelante para que aprendan y se den cuenta lo difícil que es. A mí me da risa porque yo ya, por haber pasado por el pivot y demás, mi WhatsApp, yo odio mi WhatsApp, es lo peor que me ha pasado ahora mismo, o sea, es 800 personas a la semana, pero básicamente es mucha data de emprendedores que el mismo día que anuncian en TechCrunch me están escribiendo, me siento estresado, mi co-founder acaba de renunciar, tengo que echar a gente, esta persona no me sirve, todo es una mierda, ahorita no saben cuántos, tengo que echar a 30% de la empresa. O sea, that's the reality of what you're doing. Esto no es fácil, o sea, es súper consumidor mentalmente, tienes que cuidar la cabeza, tienes que cuidar tus relaciones, tienes que cuidar tu salud y no caer en la ilusión de que esto es fácil, porque no es fácil. Si vas mal, es súper difícil. Si vas bien, que creo que nosotros vamos bien, demasiado difícil. O sea, 800 problemas al día. Entonces traten de acordarse de eso. Estás escogiendo estar en constant discomfort. Todo el tiempo estar fuera de tu zona de confort y requiere cuidarte la cabeza bastante y no vivir en la ilusión de que lo que sale en TechCrunch todo es fácil. Nada que ver. Cero. ¿Y tú has aplicado algo? O sea, alguna técnica, meditación, contemporizar los tiempos. Yo tengo, a mí una ronda de nuevo cargo se cayó en el 2019 porque hubo una persona que contratamos que yo pensé que era un crack, no hice referencias y después los inversionistas hicieron referencias y dijeron, this person's not that great and today you're just the team. Y se me cayó una ronda y caí en una depresión fuerte porque mi novia la acababan de deportar de Estados Unidos, yo acababa de pivotear y todo iba bien y fue un bajón muy fuerte. Y ahí empecé a trabajar con un coach con el que hablo 45 minutos a la semana por años ya, ¿no? Entonces esa es una cosa. Y de ahí tengo un grupo de founders con los que hablaba cada 2 semanas, ya no tanto porque pues ya nosotros nos hemos vuelto mucho más later stage, pero era un buen apoyo hablar con ellos, como les dije, tener peers. Y enfocarme mucho, no sé, hoy mi novia, que ya es mi esposa, amigos, súper importante eso, pero yo no medito, yo no soy un gurú de nada, o sea, solo trato de cuidarme y hablar de mis problemas y encontrar un outlet, porque tú en tu empresa estás sola, tienes que ser la fuerte para tu equipo, ¿verdad? Tienes que ser fuerte, ¿verdad? Tienes que mostrar claridad y tranquilidad, especialmente en los momentos complicados, y eso no es para todo el mundo, ese es el burden of leadership, ¿no? Buenísimo, no, sí, creo que el solo hecho que lo verbalices es súper importante porque normalmente eso no se ve. Ayer tuvimos una masterclass de Things That Fail, 20 años de Brian Real en muchos momentos, entonces lo que tú nos dices complementa y eso está brutal, pero cada uno tiene su forma, ¿no? En tu caso, tener una persona especial con quien hablar fue el way, para que todos sepan that's a way, pero cada uno va a tener su way, pero it's gonna get rough, como dice Ben Horowitz, hay un libro que habla demasiado de eso, entonces léanlo porque está brutal. Ahí, Martín. Otra pregunta, Deepak, en la parte, no sé si tienen algunos tips de cómo reclutar ahorita dev teams, porque ahorita obviamente estamos viendo los precios están extremadamente absurdos
y en la etapa que estamos nosotros, obviamente no tenemos mucho funding, ¿qué tips nos podrías dar para conseguir ese talento? ¿O dónde buscar? ¿O algo por el estilo? Sí, Sí, quiero bueno, double down, complementar eso. les mando eso. Ahorita todas las personas están con limited cash, ¿no? Con talento que está súper arriba. Ahorita tienen que vender un sueño, que es parte del todo, pero justamente es esa contrariedad. ¿Cómo avanzo con mi MVP sin fallar en contratar personas que no son A, sino son C, digamos? Sí. Mira, la razón que ustedes van a, si funciona su empresa, tener 30 o 100x más upside que personas en su equipo, es porque van a figure out esto, ¿verdad? O sea, no hay una respuesta fácil. Es un balance de conseguir el talento, conseguir el dinero, construir el producto, casi que todo a la vez en el early stage. Y por eso creo que lo más importante es encontrar la forma de diseñar su ejecución para mostrar mucho momentum hacia los inversionistas, hacia el talento. Y entre más rápido te muevas y más progreso muestres, todo se vuelve un flywheel y va compounding. Wow, mira lo rápido que se mueven. Entonces, esa persona crack se unió. ¿Y por qué esa persona crack se unió? El fondo le metió. Y porque el fondo le metió, contratan a 15 cracks más. Y eso no es fácil. Eso hay que crearlo. Eso es, de nuevo, es la razón que if this works, you're going to be very rich. No es fácil, ¿verdad? Ya, gracias. Perfecto, y ahí cuando ya hablas de cultura y talento, sé que en algún momento dijiste que de NFX te dieron un very good culture way of doing things. ¿Qué momento es el mejor momento para desarrollar esto bien? O sea, el tema de la cultura, o sea, ahorita ya tener claro una estructura. Yo creo que, o sea, sí, depende de quién le haga caso. Uno de nuestros inversionistas es David Vélez, Nubank. Y él me ayudó bastante a pensar en algunas de estas cosas y él sí es un believer de que en los primeros 6 meses, las primeras 10 personas o 15 personas arman toda la cultura, ¿verdad? Entonces él fue muy deliberado y armó un culture deck para empezar y demás. Yo no tuve ese foresight, yo no tuve la mentoría que él tuvo de gente de Sequoia y de Stanford en ese momento. Para mí fue más como que ir arrancando y ya cuando llegamos a 25 personas, empezar a ver esto. Creo que lo que yo más haría es tratar de pensar qué es la mejor. Es muy difícil para ustedes saber qué es una gran cultura si no lo han vivido en otras startups increíbles. Tratar de aprender de startups que son consideradas world class en ingeniería, en producto, y ser muy picky en las primeras contrataciones. Pero de nuevo, a lo que decía Martín, si no tienes dinero y no tienes el pedigree para reclutar a la mejor gente, de pronto en los primeros días tienes que contratar quien puedas conseguir para mostrar atracción y mostrar que esto tiene una visión grande, y de ahí puedes reclutar gente mejor, ¿verdad? No hay una respuesta perfecta. Pero creo que lo de la cultura viene más cuando ya son 20, 25, 30 personas y tienes que tener una serie de valores que rijan cómo la gente toma decisiones, porque tú ya no estás involucrado en todo, ¿verdad? Pero cuando son 3 personas, estás en todo, ¿verdad? Tú pones la cultura que quieres crear, ¿verdad? Lidiando como ejemplo y con la gente que contratas. Sí, liderando como ejemplo es básicamente eso que se repite una y otra vez en cualquier cosa de liderazgo. O sea, creo que los founders son la cultura, independiente de lo que sea que pongas el papel. Entonces, en la medida que los valores sean coherentes con la forma de ser de los founders, esto se va a cumplir. Y si hay una desconexión, no se va a cumplir. Entonces, eso es un ejemplo es, todo el mundo dice que quiere ser customer obsessed, ¿verdad? Soy obsesionado con mis clientes. Y hay gente que cuando son 3 empleados, contratan a un vendedor y el founder ya no vende y ya no habla con clientes. Entonces, ¿qué estás modelando? Eres customer obsessed, pero cuando somos 3 personas ya no hablo con mis clientes. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Vas creando una cultura con tus acciones y lo que modelas y lo que fomentas, ¿verdad? Está brutal. Netflix es muy famoso por su culture deck y muy famoso por haber primero elegido un valor, vivirlo muy bien y solamente después ir expandiendo a otras cosas, porque no, muchos parten al revés. Defino 5 y no cumplo nada y nada se cree. Entonces no sé cuál es tu experiencia al respecto. No, ahí NFX lo que nos aconsejó es tratar de tener un máximo de 6 valores. By the way, hay excepciones. Amazon tiene como 14 leadership principles, Convoy, una que nosotros respetamos que le metió Jeff Bezos, Bill Gates, Reid Hoffman, todo el mundo tiene 15 también porque creen mucho en la filosofía de Amazon. Creo que en promedio lo que vas a encontrar de muchas tech companies es que tienen pocos valores, tratan de que sean muy memorables y los usas en el día a día. O sea, nosotros en Nuevo Cargo, si vienes a entrevistar a Nuevo Cargo, cada persona que te entrevista llena un scorecard de
cómo rankeas en nuestros 6 valores y nos ha funcionado relativamente bien. Y damos como, cuando alguien hace algo muy representativo de un valor, les damos como shoutouts. Ya, bueno, ya cuando crecen a más personas, te toca empezar a hacer este tipo de cosas para fomentar valores buenos y digamos que hayan consecuencias cuando actúas de manera inconsistente a los valores, ¿verdad? Pero en los early days, como les dije, yo creo que es contratar gente que uno respeta y que es representativa de lo que tú admiras y la cultura se va formando. Y ya cuando tienes 20, 30 personas, es un esfuerzo un poco más proactivo de codificar la cultura para que escale, ¿verdad? De 20 a 100 o de 100 a 150. Increíble. Y siguiendo en ese tema de cultura Deepak, ahorita obviamente estamos muchos de empresas remoto. ¿Cómo sigues fomentando esa cultura remotamente? Porque sí, presencial es más fácil, digo yo, pero... Sí, es súper difícil. No te tengo una respuesta increíble porque creo que muchas empresas están figuring it out. Hasta los que dicen que saben, no saben, porque solo vas a saber en 4 años quién hizo bien el tema cultural en la pandemia, ¿verdad? Vamos a ver los resultados y demás. Lo que te diría es, en general, hoy en día las empresas son más remotas que nunca y eso implica sobrecomunicar, ¿verdad? O sea, yo cuelo con ustedes y en 30 minutos tengo un all hands con todo el equipo y es un deck que se ve en Zoom, donde hay una sección donde hablamos de shoutouts, de que en esta instancia tal persona mostró tal valor, ¿verdad? O sea, esa sección se puede sentir fluffy corporativa, pero si no lo haces, no fomentas valores, ¿verdad? O yo cada mes, esto me lo recomendó David Vélez de Nubank, hago una sesión con todas las personas nuevas que entran y les hago la presentación de la cultura y los valores. Y el hecho de que el CEO la haga y no la delegue a HR muestra la importancia y por qué es importante y lo hablas con todas las personas que entran. Y hay una serie de cosas que tienes que ir haciendo. Pero si yo por ustedes no me enfocaría en nada de esto at this stage. Me enfocaría en contratar gente muy crack. Y si son chiquitos y es un equipo emprendedor, tienen buena comunicación, la cultura se va creando orgánicamente. Lo difícil es tener la barra súper alta en talento y casi siempre te toca revisitar qué es tu barra. Las personas que yo contraté en the early days que me parecían cracks, algunos hoy son the weakest link porque hemos seguido subiendo los estándares de quién podemos reclutar. Y eso sí, nadie lo hace. Eso es incómodo. Decirle que no a ese ingeniero que sabes que te soluciona tu necesidad de hoy porque you want to aim for better. Eso no lo hace nadie. Muy poca gente. Y eso es lo que hacen mis mentores más cracks. Es, I'm going to hold the bar here. Y cuando entra alguien, even if I need them, si no cumplen, fuera. O sea, eso es lo más difícil. Buenísimo. Adelante, Augusto. Y de ahí me voy a tener que ir equipo, pero adelante, Augusto. No, muchísimas gracias, Deepak. Tenía una duda ahí en lo de... perdón. Dale, te escuchamos. Te cortaste un poco, pero te escucho. Era para complementar eso de lo de las contrataciones, o sea, que es como rule of thumb del tiempo que le das a un nuevo hire, porque si hay cierto tiempo de adaptación al equipo, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Hiring podría ser otra sesión de horas. Es muy complicado. O sea, cuando no funciona un hire, puede ser por un sinfín de razones. No hiciste el proceso bien, no definiste bien el rol, no definiste bien los requisitos. O sea, casi siempre es your fault and their fault, ¿verdad? En verdad, yo diría que es más tu culpa como emprendedor que de la persona, porque tú deberías estar tratando de entender qué necesitas. Y mucha gente no hace eso. No saben cuántos procesos de entrevista, a pesar de dedicarle horas y horas de prep y de definir, entrevistamos a 5 candidatos y nos damos cuenta, en verdad no necesitamos este perfil, ¿verdad? Pero mucha gente no hace eso, simplemente contrata porque quieren salir de eso o mostrarle a su jefe, ya hice la contratación, y no es un buen fit, ¿verdad? Entonces creo que tienes que pensar muy duro qué rol necesito, qué cualidades necesito, buscar esas cualidades, y de ahí cuando alguien entra, empezar a trabajar, y cuando tienes concerns, verbalizarlos y ser muy directos con feedback. Y si tienes que sacar a la persona, no debería ser una sorpresa. O sea, el best practice es ser muy directos con feedback, y de nuevo, eso es incómodo y mucha gente no le gusta hacerlo, pero esa es la clave también. La gente que nosotros hemos despedido, que yo he despedido, no sé, te diría que son amigos todavía, porque no fue una sorpresa. No siempre, ¿verdad? Pero por lo menos no fue una sorpresa. Eso es lo más importante. Dale, Deepak. Sé que estás back to back. Muchísimas gracias por el tiempo. De verdad es invaluable. Y algún momento te voy a pedir recomendaciones de libros que no vamos a alcanzar a cubrir aún. Entonces, por lo pronto, gracias por el tiempo. Chao, equipo. Suerte, buen trip up ahí. Chao, gracias. Chao. Gracias. A todos, quédense 2 segunditos que hay algo importante.
A ver, voy a dejar de grabar porque esto ya no corresponde a la sesión. ¿Dónde?